llamo Oscar Nelson Enrique Salvador, tengo 65 años, soy maestro de profesión, licenciado en educación. Me llamo Doris Elizabeth Pérez de Enríquez, tengo 63 años y soy doctora en cirugía dental. Me llamo Evelyn Ninet Pérez, no me gusta mucho el Evelyn, así que Ninet. ¿Cuántos años tiene Ninet? Todavía 60. Soy docente de profesión y pues he estado en las aulas por 30 y tantos años. Mi nombre es Luis David Martí, tengo 44 años y bueno, soy licenciado en comunicación social, pero actualmente estoy trabajando como el coordinador de jóvenes de Iglesia Bautista Miramonte. Mi nombre es Carolina, tengo 47 años y bueno, actualmente mi trabajo principal es como mamá en la casa y también estoy participando en un proyecto de traducción bíblica, bueno, de una adaptación bíblica al español. También apoyo con Conexión Jóvenes en la iglesia, el área de jóvenes en Iglesia Bautista Miramonte. ¿A qué lugar viajaron? ¿Cuándo salieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí y cuándo regresaron? El proyecto Hacia India nace en el año 1996. El pastor Luis Martí en esa época, por un llamado de Dios, decidió realizar uno de los eventos quizá más grandes que nuestra iglesia ha tenido, como ha sido Indo-Latino, donde se reunieron personas extranjeras de India, de diferentes partes de América, para poder participar. Y para el año 98, mi esposa Doris tuvo la oportunidad a través del... Operación Bendición. Operación Bendición. El avión hospital. De poder hacer un viaje de corto plazo allá a India, al sur de India. Bueno, nosotros estuvimos sirviendo por 11 años en Costa Rica. Nos fuimos en el año 2009. Si no me equivoco, yo me acuerdo, 18 o 19 de octubre del 2009 salimos. Y regresamos en febrero. La fecha de regreso sí ya no me acuerdo bien, pero fue en febrero del 2021. Ahí fueron 11 años que estuvimos sirviendo en Costa Rica. Salí hacia India en el año 2007. Estuve 12 años allá, en Calcuta, específicamente en la ciudad de Calcuta, y regresé a mi país en el 2019. Recibimos una invitación de parte de Wycliffe, que es un ministerio que se dedica a la traducción de la Biblia, para colaborar, bueno, Luis en el área de comunicaciones, yo en el área de capacitación, y como la sede de Wycliffe de Latinoamérica estaba en Costa Rica, nos pidieron movernos a las oficinas centrales de allá. Cuéntale un poquito a la gente qué hace Wycliffe. Wycliffe es una organización que traduce la Biblia a todos los idiomas en el mundo, tiene presencia en todos los continentes. Y realmente nosotros fuimos justamente invitados a participar en el área de las Américas, digamos, como ellos lo entienden. Bueno, la primera vez que escuché al respecto fue en el año 84, en Misión 84. Irónicamente, no sé, interesante, el hecho de que fue de un indio, Theodore Williams, que estaba predicando esa conferencia. Y eso me cargó para servir en misiones. Aunque en aquel tiempo se trataba de los países detrás de la cortina de hierro y no de India, pero eso fue lo que a mí me cargó. Y allí fue que escuché sobre misiones y me motivó. Para el año 2004 fue que fuimos a India. La meta, el objetivo principal era trabajar entre los indios hindúes de clase media alta. Y fue así como llegamos a la región noreste de India, como es Calcuta. Para nosotros representó una decisión importante, porque antes de irnos, nosotros teníamos como intereses un poco distintos. Yo en ese momento era líder de un grupo de jóvenes de la iglesia, de la red, y Caro ya estaba de alguna manera involucrada en el tema de traducción de la Biblia, estaba en planes de irse a Silta, ¿verdad? Ahí donde está la familia Linares ahora. Y eso nos puso en un conflicto en algún momento, porque sentíamos que, si bien es cierto, queríamos servir al Señor, pero como que nuestros caminos eran como muy diferentes. Pero en un momento determinado, ¿verdad? Le pedimos al Señor, buscamos consejo,
pedimos al Señor que nos ayudara a entender cómo podíamos servirle con ambas cosas. Y quizás entendimos que nuestro corazón debería estar más bien enfocado en ser obedientes y servir al Señor más que en lo que yo quería hacer, digamos, lo que ella quería hacer o yo. Ya estábamos casados, ¿no? Nuestras hijas, la mayor tenía 4 años. Cuando cuando salimos tenía 8, pero cuando comenzamos a prepararnos y todo, ella tenía 4 años y estaba solo ella, Dorian, la mayor. Y en ese proceso de estarnos preparando, salí embarazada de Rebeca. Así es que incluso recuerdo que con Dorian pequeña y yo embarazada estuvimos preparándonos y todo. Y pues cuando ya salimos a India, sí, nuestra hija mayor tenía 8 años y la menor tenía 4. Rebeca tenía 4 años. Bueno, creo que al inicio, cuando nos casamos, todo ese proceso de novios, ¿verdad? Compromiso y ya casarnos, todavía no era algo seguro, era una buena posibilidad, pero todavía no era algo, tenemos fecha de salida, la iglesia ha aprobado el proyecto, lo hemos presentado, o sea, todavía no se había dado eso, pero sabíamos que era algo que se podía dar y no sabíamos cuándo, ¿verdad? Así que seguimos con los planes de casarnos, ¿verdad? Creo que la parte más difícil fue cuando ya planeamos los hijos, ¿verdad? Y bueno, salí embarazada. Y entonces ya la invitación sí ya era concreta, ¿verdad? Ya nos habían dicho, ¿verdad? Este año nos gustaría, ¿verdad? Que ustedes estuvieran aquí. Y nosotros estábamos en eso de que ¿qué hacemos, verdad? O sea, ¿nos esperamos para tener hijos o seguimos con el plan de tener hijos o qué, verdad? Y recuerdo un consejo que nos dieron que hasta la fecha, ¿verdad? Es algo que nosotros también aconsejamos a las parejas que van a servir, ¿verdad? Y nos dijeron, o sea, ustedes sigan con sus planes, los hijos no tienen por qué detenerlos, ¿verdad? En el servicio del Señor. O sea, si quieren tener hijos, ténganlos, ¿verdad? Y se van con ellos, o si todavía no es el tiempo de Dios, téngannos allá, ¿verdad? Pero que no sea ese como un impedimento, ¿verdad? Pasaron bastantes años, desde ese momento hasta el día que salí. 2 décadas le tomó el Señor para prepararme, con cada quien es diferente, a esta ovejita un poquito necia quizás, le tomó ese tiempo, no sé por qué razón, pero bueno, hubo muchas cosas. La primera es que yo todavía estaba en el colegio, cuando vi la necesidad de conocer más de la palabra de Dios antes de ir a la universidad. Así que estaba en 3er año de bachillerato aún, cuando empecé a estudiar en el seminario. Llevaba una materia por trimestre y luego que salí de la universidad, del colegio, decidí que iba a tomar un año para ir al seminario antes de entrar a la universidad, porque quería conocer más de la palabra. Tenía 18 años, estaba bien chiquita y quería conocer más de la palabra. No tenía mucho tiempo de haberme convertido tampoco y quería saber más. Así que hice eso y luego cuando ya fui a la universidad continué, me tomó 5 años, si no me equivoco, salir del seminario. Otra cosa que vi era la necesidad de saber una segunda lengua. Y bueno, Dios para eso usó un campamento al que fui a Estados Unidos y la limitación de no poder agradecer a la gente como yo hubiera querido. O sea, todo lo que hicieron por nosotros, todo lo lindo que hicieron por nosotros y no poder agradecerlo hasta donde yo quería. Hablaba poquito de inglés, pero no tanto. Así que mi meta fue regresar y meterme a estudiar inglés. ¿En algún momento hubo esa duda por el tema de sus hijas? Yo como madre, ¿verdad? Sí tenía cierto temor. Por ejemplo, yo decía, ¿a qué las voy a exponer? ¿Verdad? ¿A qué las voy a exponer? Y incluso hubo alguien, un hermano, que me dijo, ¿y usted está bien consciente de a dónde lleva a sus hijas? Y todo eso a veces me daba cierta incertidumbre, pero al mismo tiempo tenía la convicción que si el Señor nos llevaba, Él estaba al cuidado de toda la familia. Y así fue. Incluso el primer día que llegamos a India, yo tuve un choque por el tráfico, del aeropuerto al lugar donde nos hospedamos. Yo le dije a Oscar,
aquí van a matar a mis hijas porque el tráfico es terrible. Aquí, yo cómo las voy a dejar que anden solas en la calle, y empecé a llorar porque ahí se desencadenó una mezcla de emociones. Y me acuerdo que regresé del baño llorando porque en el baño había un charco de agua, cosas tan insignificantes, pero que era una mezcla de emociones. Y me dice Oscar, me dice mi esposo, no te preocupes, Dios ama a tus hijas más de lo que las amas tú, ¿verdad? Y él me recordó eso, yo lo sabía, pero me lo recordó. Pero estando acá antes de salir tenía temor, pero al mismo tiempo tenía la convicción que Dios iba a cuidar de ellas, ¿verdad? Yo creo que temores siempre existen, o sea, en un cambio tan grande, o sea, porque estábamos básicamente dejando atrás nuestra vida aquí en El Salvador y comenzando algo de cero, en un país que aunque está en la misma región, pero es muy diferente. Quizás no tanto un temor, pero sí una expectativa era que, bueno, cuando nos fuimos, Caro ya tenía 5 meses de embarazo. Creo que ella llevaba una idea en su mente de regresar a tener a nuestra bebé aquí y luego volver a irnos. Pero había ciertas implicaciones legales por el tema de la residencia y todo que ella no había considerado. Creo que en general la parte quizás que nos dio un poquito al principio fue que cuando nosotros nos estábamos preparando para salir, tratamos de preparar un presupuesto de acuerdo a cierta información que nos daban algunas personas que conocíamos de Costa Rica. Entonces preparamos todo eso, pero cuando llegamos allá nos dimos cuenta que en realidad nos faltaba como un 25% para tener como un presupuesto real. Luego de que comenzó el Ministerio de Misiones como tal, empecé a servir ahí hasta que me fui. Pero estando en el ministerio, oyendo hablar del proyecto a India y apoyando ciertas áreas en el plan y la ejecución de lo que fue una conferencia misionera bastante grande que tuvimos acá, ¿verdad? Enfocada a India, hablé con el pastor Luis Martín en esa ocasión y me acuerdo que me dijo, yo pensaba dentro de 2, 3 años yo puedo ahorrar, ¿verdad? Para ir a un viaje exploratorio o algo así. Y él me dijo, no, me dijo, ya, ¿verdad? Tienes que ir ya. Mis próximas vacaciones eran en 6 meses. Así que en 6 meses tenía que conseguir, ¿verdad? Lo que iba a implicar el boleto, que eran más de $2,000. Con viajes dentro de India que tenía que hacer. Y bueno, algunos me sugirieron que vendiera por catálogos y cosas así. Yo no sirvo para eso, voy a terminar regalándolo todo. Así que le dije al Señor, tú me has dado una herramienta de trabajo. Soy maestra. Provéeme y tú abre las puertas para que yo dé clases particulares. Y me tomó en serio. Lo hizo así. Y empezaron a abrirse puertas y yo había días que terminaba a las 9 de la noche, después del trabajo, para dar clases y pues así se reunió todo lo que necesitaba para el viaje exploratorio. Por el lado de las niñas, creemos de que ellas se desarrollaron su niñez, o sea, no dejaron de ser niñas, o sea, conocieron amigas, hicieron amigas, fueron al colegio, hicieron amigos. Sus amigos supieron que nosotros éramos cristianos, sabían que los días domingos nos reuníamos para estudiar la Biblia. En algún momento también esos amigos dijeron, yo quiero ir a tu casa y saber lo que hacen. Estos amigos se volvieron muy, pero muy especiales para ella. Y consideramos que era parte de la misericordia, de la fidelidad de Dios, de ir llenando esos vacíos en ellos, que a lo mejor no podíamos nosotros de otra manera llenarlos. Yo recuerdo en Misión 84 cuando le dije al Señor que estaba dispuesta a servirle en el campo misionero. Soy muy temerosa a veces de las cosas nuevas. Y en ese día yo le dije, ok, yo te voy a servir aquí, solamente que yo pueda sentir que tú estás conmigo, que no estoy sola. Y también aprendí que no se trata de lo que siento, sino de la obediencia. Y él me regaló un versículo que me acompaña hasta este día, en Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso me lo ha repetido el Señor desde ese día, en el 84, hasta la fecha. Y a veces se me olvida, seguido se me olvida.
frecuentemente se me olvida, pero Él ha estado ahí, recordándome que Él está conmigo, que no estoy sola ni humanamente tampoco. Para mí sí, quizás la parte económica sí era un temor grande, ¿verdad? Crecí en una familia que le servía a Dios, ¿verdad? Desde que tengo memoria, pero en la familia había un negocio, teníamos un negocio familiar, ¿verdad? Entonces ahí estaba la provisión de Dios para nosotros, ¿verdad? Y la parte económica, digamos, no era un problema. Y esta como nueva experiencia no iba a ser así, no había ese negocio, ¿verdad?, que nos iba a proveer económicamente, sino que iba a ser por fe, ¿verdad? Estaba la iglesia y la iglesia fue siempre fiel, ¿verdad? Y de veras que muy agradecidos por toda esa parte, cómo la iglesia lo maneja, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? La iglesia, las ofrendas de las iglesias estaban siempre ahí. Entonces sí había ese temor de esa inexperiencia de depender, ¿verdad? De vivir así, ¿verdad? Por ofrendas, pero más en la confianza de que Dios nos iba a proveer, ¿verdad? ¿Cómo lidiaron con la necesidad humana de las relaciones, de la empatía, de las relaciones que buscamos que son afines? Primero busqué a Dios porque sí me sentía sola. Oscar también tenía que enfrentar situaciones, no conocíamos nada. Y entonces había momentos que me sentía sola y extrañaba pues a mi familia, a mis amigos, mis padres. Y tuve que entrar en una relación todavía más íntima con el Señor, ¿verdad? Y después también conocimos cristianos, hermanos de la iglesia donde comenzamos a congregarnos, que también fueron muy amables. Ellos son muy amables y muy serviciales, muy hospitalarios. Entonces ellos empezaron a brindarnos amistad. Pero algo para mí muy difícil era la propia idiosincrasia de ellos, ¿verdad? El choque de valores. ¿Hay alguna experiencia que haciendo la labor les haya impactado tanto su corazón? Sí, bueno, yo desde antes de irnos, como yo estudié comunicaciones, siempre había en mi corazón como una idea de un proyecto que era contar la historia de misioneros en video, como fuera, que la gente conociera las historias. Entonces eso siempre estaba ahí. Entonces cuando trabajamos con Wycliffe, como mi trabajo era más enfocado en esa parte de las comunicaciones, realmente tuve la oportunidad que era el poder estar en la celebración de una entrega de un Nuevo Testamento o una Biblia completa en el idioma de la gente. Nosotros tenemos la Biblia, la tenemos en nuestro idioma, la tuvieron nuestros padres, la tuvieron nuestros abuelos, podemos leerla cuando queramos, pero esta gente era primera vez que estaban escuchando un versículo, escuchando la palabra de Dios literalmente en un idioma que ellos entendían y que les hacía, sentir, experimentar al Señor de primera mano. Veía la necesidad que había de ir a otros lugares y aquí hay tanta gente que conoce a Cristo aún en el 84 y la libertad que tenemos pues para compartir acá que en esos países no, y la poca gente que quiere ir a esos países a largo plazo, ¿verdad? No solo en una visita corta, pero permanecer allá y realmente crear una relación, ¿verdad?, de amistad que pueda llegar a hacer pensar a una persona allá sobre la necesidad que tiene de Jesucristo y de que quién es Dios en realidad. Quizás una de las cosas que también fue de mucha bendición al día de hoy es saber que cuando uno es obediente a la voluntad de Dios, Dios se encarga de llenar esos vacíos de los cuales habla mi esposa. Porque al año de llegar a India fue que supimos de ese cáncer en mi suegra y lo difícil de estar tan lejos y poder desde allá hacer algo, solamente la mano de Dios. Y Dios se encargó, al día de hoy, Dios se encargó de poder llenar esos vacíos que nosotros humanamente no podíamos hacer. Así fue con mi suegra, así fue con el ministerio que desarrollamos, así fue con la plataforma que desarrollamos, con el aspecto financiero, con las visas, que fue una cosa bien engorrosa, bien difícil, y que la iglesia, agradecemos cada vez que lo hacemos, agradecemos que la iglesia
nos apoyó mucho en oración y fueron, vamos a decirlo así, los primeros en estar intercediendo por todas esas situaciones. Fui parte de un equipo de nuestra iglesia, no estaba sola, ellos llegaron antes y la estrategia de servicio para poder hacer contactos, la básica diría yo, fue una escuela de español. Ahí conocí a las personas, a la mayoría de las personas con quienes tuve contacto, chicas especialmente o señoras, y la forma de poder llegar al punto de compartir el evangelio fue a través de relaciones personales. En la clase ellos son amigables, los indios son amigables y con el extranjero son súper especiales, atentos, serviciales. Entonces eso de salir por un café o de que me invitaban a su casa, bodas y cosas así, fueron la manera de crear lazos con las personas. Algún día estoy seguro que nos vamos a dar cuenta de mucha gente más que quizás fue impactada por el trabajo que hacemos, porque puede ser un trabajo bastante técnico, pero también estamos aportando a que no solamente la iglesia se involucre, sino que también con lo que nosotros hacemos estamos permitiendo que gente llegue a conocer al Señor a través de una Biblia traducida en su idioma. Sin poner ningún temor en los valientes y obedientes de la nueva generación, deben poner en primer lugar su confianza en Dios. Eso es lo primero. Obediencia a Dios. Si Él está haciendo el llamado, Él se va a encargar de lo demás. Llámese emocional, físicamente, espiritualmente. Él se encarga de eso. Alguien me dijo que Dios, me dijo esta persona, Dios te ha llevado a India no para los indios, sino para ti. Y yo, no tiene sentido. Si uno se carga por la necesidad que tienen ellos de escuchar el evangelio y de ir a compartir el evangelio, ¿qué me estás diciendo? Y me dijo, no, Dios es una escuela para ti en la que Dios va a crear y formar carácter en ti. Y ahora sí lo puedo ver así. Ahora sí entiendo esa parte. Muchas cosas, ¿verdad?, que en el campo las puedes ver de una manera diferente, porque aquí es como que chiquitito, pero todo aquello que está en tu carácter y en la falta de entregarle a Dios un área de tu carácter, en India la magnifica, o sea, no en India, perdón, en el campo misionero se magnifica. Todo aquello que aquí es pequeñito, allá se hace enorme, por la razón que sea. Y eso es lo que es una escuela, ir aprendiendo y permitiéndole a Dios cambiarte en esas cosas. Quizás mucho de lo que Dios me habló allá lo vine a hacer hasta que vine aquí. La relación espiritual es personal con el Señor, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener esa convicción y sostenerse del Señor en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Ahora, nosotros tomamos decisiones también porque queríamos, obviamente, tener una comunidad de fe en la cual también poder apoyarnos. Y el Señor creó no solo una, sino que varias comunidades, porque primero estaba la comunidad de Wycliffe, que era con la gente que trabajábamos. Era una comunidad donde realmente llegamos a conocer gente de diferentes denominaciones, pero entre todos teníamos esa carga primero del llamado misionero, pero también de sostenernos unos a otros. Siempre teníamos tiempos de comunión, tiempos de buscar al Señor, de aprender juntos, de crecer. Un tiempo muy espiritual. Y esa comunidad realmente, como uno sabe las implicaciones espirituales que tienen sobre el reino de las tinieblas, ¿verdad? O sea, lo que uno está haciendo es directamente una guerra contra el enemigo. También uno tiene que saber que uno tiene que estar preparado y tiene que estar de alguna manera buscando ese apoyo espiritual para sostenernos. Sí, es clave que, por ejemplo, si se tiene un periodo corto, que haya alguien que nos vaya a sustituir, ¿verdad? Y que termine o que continúe lo que hemos dejado comenzado. Porque como dice él, a los 5 años empieza uno a, como, ¿verdad?, ¿dónde estoy? Adaptarse. Sí, como, ¿dónde estoy? Y con las personas para intimar con ellas y poder tener la libertad de abrir su corazón, de abrir tu corazón como amiga con alguien, o de que la otra persona lo haga, tiene que pasar bastante tiempo, ¿verdad?
por la cultura, por cómo son ellos. Ya para finalizar, ¿qué le dirían a esas personas que tienen temor, que quizás el Señor ha puesto algo en su corazón por alguna nación, pero suena igual de complicado que como la decisión que ustedes tomaron? En un mensaje que un pastor dijo, predicando un mensaje sobre misiones, dijo él, para poder dejar tu país tienes que arrancarte del corazón lo que te ata, ya sea tu familia, lo que sea. Y yo tuve que echar mano de eso, practicar eso, porque así difícil salir. Como dice la palabra de Dios, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y yo tuve que arrancar lo que me estaba atando acá y comenzar, ir con aquello de comenzar o tener un nuevo comienzo a donde iba, ¿verdad? Entonces, yo diría que si algo nos ata, tenemos que arrancarlo del corazón, porque yo no hubiera podido salir si yo no tomo esa decisión. Si Dios está poniendo una inquietud en tu corazón de algo, hay que hacerle caso, hay que obedecer. Y sí, puede ser que nos dé miedo, pero ¿qué dice la Biblia? En Josué 1:9, que no temamos ni desmayemos porque Dios está ahí con nosotros para lo que sea que Él nos haya llamado. ¿Y qué pasó con Moisés? Tuvo que mojarse los pies para que el mar se abriera. Se mojaron los pies y el mar se abrió y lo cruzaron en seco. Hay miedo, puede haber mucho temor, pero si te avientas porque le creíste a Dios lo que Él te estaba diciendo, Él es fiel. Animar a la iglesia a que si este año el Señor toca el corazón de alguno de ustedes, no se resistan, decidan dar ese paso de fe y experimenten lo que nosotros hemos experimentado. No somos nosotros que tenemos algo especial, es simplemente que hemos decidido obedecer al Señor. Así que lo mismo les invitamos a hacer a ustedes. Sí, yo creo que el servicio al Señor realmente es una aventura de vida, ¿verdad? Que tiene sus momentos, tiene su precio, ¿verdad? Tiene su sacrificio, tiene sus momentos difíciles, pero la mayor parte del tiempo es bien satisfactorio, ¿verdad? Entonces llena cada minuto invertido, que cada lágrima, que cada sacrificio invertido, ¿verdad? Tiene un fruto eterno. Creo que, ¿verdad? Eso lo hace a uno seguir, ¿verdad? Y creo que eso es lo que quisiera animarles, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? A cada uno de ustedes, a que piensen así, ¿verdad? Esa mentalidad de reino. De veras que Dios no se queda, ¿verdad? No nos queda debiendo nada. Y eso, ¿verdad? Animarlos a experimentar el gozo de servir al Señor.